Damos comienzo a nuestra segunda parte del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos con un interesante panel denominado El papel de las pequeñas y medianas empresas en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Invitamos al escenario a la doctora Liliana García, al doctor Daniel Rodríguez Bravo, al doctor Javier Gutiérrez y al doctor José María Balcázar Castillo. Muchísimas gracias por la generosa presentación y bienvenidos nuevamente a la Casa de los Empresarios, la Cámara de Comercio de Bogotá, que en un trabajo muy articulado con nuestros aliados ha querido hoy poner de presente este panel intitulado El papel de las pequeñas y medianas empresas en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Así pues, y con la generosa presentación que han hecho, quiero agradecerles a nuestros panelistas Liliana, Daniel y Javier por la generosidad que han tenido en acompañarnos esta tarde, por querer poner de presente sus comentarios, sus ideas y por supuesto todas las observaciones que consideren pertinentes en un tema tan interesante. Quisiera iniciar, y como no se trata de que hable el moderador, sino nuestro selecto grupo de panelistas, solo dando algunas cifras que nos permiten dimensionar lo delicado y lo titánico el tema del lavado de activos. Y es que, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cantidad estimada de dinero blanqueado a nivel mundial equivale entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Es decir, entre 800.000 millones y 2 billones de dólares, aunque por el origen ilícito de estos dineros es muy difícil calcularlo. Y es que también el índice de antilavado de activos a nivel global nos revela que el nivel de riesgo promedio para el 2022 fue de 5.25, siendo 1 el menor y 10 el mayor grado o el nivel máximo. Este documento, esta situación pone e impone unos retos muy profundos a las estructuras que lo combaten desde la institucionalidad, a los gobiernos para generar nuevas legislaciones a tono con unas dinámicas profundamente cambiantes que van, por supuesto, acompañados de un factor transversal, que es la tecnología. Lavado de activos, países que con sus legislaciones intentan afrontar esta situación, pero que a veces se ven desbordados, es un reto realmente complejo. Pero frente a ese panorama y asentando un poco más el análisis hacia Bogotá y la región, en donde el 97% son micro, pequeños y medianos empresarios, tenemos que, según la última encuesta de clima de los negocios de la Cámara de Comercio de Bogotá en su versión 2021, encontramos que los empresarios manifestaron conocer el delito de lavado de activos en un 84%, y es un dato alentador porque está 11 puntos porcentuales por ciento de quienes lo conocían en el 2020. Sin embargo, y preocupa sustancialmente, solo el 55% cuentan con herramientas para prevenir este delito. Y precisamente de la mano con el título de este panel, quisiera iniciar con la primera pregunta, reiterando, por supuesto, el placer de poder estar con semejantes expertos analizando estos temas, y es, gracias Daniel, ¿qué retos y desafíos actualmente están enfrentando el sector privado para prevenir el lavado de activos y en qué medidas problemáticas se agudizan en las pymes? Con la venia, por supuesto, de Daniel y Javier, quisiéramos iniciar, superintendente, con su intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a UNODOC y muchas gracias a mis compañeros de panel y al moderador. Nosotros como entidad supervisora de la implementación de estos programas de estos sistemas de prevención de riesgos de lavado de activos, hemos venido haciendo un trabajo de supervisión. En los últimos 3 años hemos hecho más de 75 visitas in situ y más de 6.400 visitas extra situ. De esas visitas hemos identificado ciertos retos. El primero es que no hay una concientización de la importancia de implementar estos sistemas de prevención de riesgo de lavado de activos.
Creo que esto es lo más importante en este momento, que todos los empleados y no solamente los oficiales de cumplimiento y administradores sean conscientes de la importancia de estos programas para blindar a las empresas de que se materialicen estos riesgos que pueden pues, generar riesgos legales, operacionales, reputacionales, y que no sea un tema de simplemente cumplir con la norma y hacer un checkbox de cumplir los requisitos, sino que se vuelva un tema de cultura organizacional y cultura de cumplimiento. Esto se agudiza en las pymes porque generalmente pues en estas empresas el mismo dueño es el gerente, es el que toma todas las acciones y está concentrado en su día a día y en sacar sus productos y sus servicios y crecer. Y no tiene tanto tiempo para preocuparse por estos temas que parecen irrelevantes, pero que cada día nos damos cuenta que son muy importantes. Y que al final, pues si no tenemos un sistema de prevención del lavado de activos, pues la empresa no va a ser competitiva y va a afrontar muchos riesgos. El segundo reto que hemos visto es que en estas visitas es que los números de ROS son muy bajos. Cuando llegamos a hacer las visitas y a preguntarlas a las empresas, son muy pocos los números de reportes de operaciones sospechosas. Creemos que esto es por falta de conocimiento en sí el delito de lavado de activos, y dos, porque todavía existe mucho temor de realizar estos reportes de operaciones sospechosas. No existen canales seguros, no se garantiza el anonimato y pues pueden haber retaliaciones. Y pues definitivamente cualquier funcionario debería estar en capacidad de poder entender, identificar señales de alerta y poder reportar operaciones sospechosas. Otro de los retos que hemos visto es que efectivamente implementan políticas y matrices de riesgo, pero esto lo están haciendo a través de terceros que contratan, que les hacen unas políticas y unas matrices súper sofisticadas que cuando la empresa las va a aplicar no tiene ni idea cómo aplicarlas. Esto lo hemos visto en varios casos. También hay una falta de asignación de recursos para la implementación de estos sistemas, no solamente en temas tecnológicos, sino también en recursos humanos y físicos. No solamente para implementar el sistema como tal, sino también para garantizar su cumplimiento a lo largo de la vida de la compañía, porque no es solamente implementar las políticas, sino hacer un monitoreo y seguimiento de que estos sistemas son efectivos. Y creo que finalmente lo otro que hemos identificado, bueno, faltan dos. Uno es el enfoque basado en riesgos. Todavía no está claro este concepto del enfoque basado en riesgos. Y sobre todo en las pymes este concepto es muy importante porque dependiendo de las características, la dimensión, los tipos de riesgos que tenga cada compañía, pues ahora se necesitarán más controles o menos controles. Y pues digamos que la premisa es que a mayor riesgo, pues mayores controles. No podemos pedirle a una empresa con una dimensión pequeña, pocos trabajadores, que además no tiene tantos riesgos, los mismos niveles de sofisticación que una empresa grande que maneja unos riesgos mucho más altos. Y finalmente, el otro reto es que las tipologías están en constante evolución. Las formas delictivas pues todo el tiempo cambian y hay que entender estas nuevas formas de delinquir y cómo impactan el negocio. Actualmente creo que el mayor reto es el uso de las nuevas tecnologías, pues no solamente ya venía de antes, que es la banca electrónica y los pagos en línea, sino ahora nos enfrentamos al reto de los criptoactivos y criptomonedas, que debido a su inmediatez, anonimato y pues que no hay una autoridad gubernamental interviniendo, pues se vuelve un gran reto en este momento para el lavado de activos, y creo que pues se necesita una regulación integral a nivel país sobre el tema. Diana, muchísimas gracias. Muy interesante la visión desde la institucionalidad. Javier, la misma pregunta, pero ahora, por supuesto, desde la visión de exdirector de la UIAF, pero además como un experto en implementar precisamente todo ese tipo de políticas y herramientas para las empresas, tal como lo ha mencionado nuestra superintendente delegada. Gracias. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento a Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por la invitación a esta
conmemoración del Día de Prevención del Lavado de Activos, que es una fecha muy importante para todos los que estamos aquí, debe ser importante para todos los actores del sector productivo en cualquier economía del mundo. También a la Cámara de Comercio de Bogotá por acogernos aquí, por compartir con Naciones Unidas este evento y con todos los que estamos interesados en enfrentar el lavado de activos, sus delitos fuente del financiamiento del terrorismo y ahora también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Saludo a mis compañeros de panel y al moderador. Y ya me comí como 5 minutos en el saludo. Pero esto es porque Liliana respondió tan bien las preguntas y tan completas que lo deja uno como, ¿y ahora qué digo? Entonces vamos a decir lo siguiente. Primero, las pequeñas y medianas empresas, como todo el sector productivo, enfrentan una amenaza importante. Hay distintas formas de medir la amenaza. Aquí se acaba de hablar de 2.5 más o menos del lavado de activos a nivel mundial. También se dice que puede ser 2.7 frente a 3.6% del Producto Interno Bruto Mundial, que serían los dineros de origen ilícito, es decir, que se estaría lavando el 75%, y eso es altísimo. Con la tranquilidad de que la tasa de interceptación en Colombia ha ido creciendo, el poder de detección ha ido creciendo y la institucionalidad ha venido trabajando de forma acertada, coordinada, articulada y acertada. Esa amenaza en Colombia, les voy a dar unos datos que tengo en la cabeza. La amenaza total en Colombia es aproximadamente, hasta hace unos días, 12.6% del Producto Interno Bruto colombiano. Para decirlo en términos del PIB de 2020, más o menos, para decirlo fácil, son como 120 billones de pesos. Eso suma narcotráfico, corrupción, extorsión, explotación ilícita de yacimientos mineros y contrabando, con todas las dificultades que hay para estimar variables no observables, como se dijo aquí en la introducción. Es complejo. De ese 12.6%, el 7.6% es narcotráfico. Y el narcotráfico, por lo menos los cultivos, crecieron 43%. Eso le agrega al 7.6 más o menos de narcotráfico 3 puntos del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir, lo lleva a 10.6 y la amenaza total a 156 billones de pesos. Seguramente el 30% aproximadamente se queda afuera. Digamos que el 33% de 150 quedarían 100 billones de pesos en Colombia. 100 billones de pesos que quieren penetrar el circuito económico legal, para lo cual hay que prepararse, además con un poder corruptor, facilitador entre más corrupción, más facilitación, más facilidades para el narcotráfico, para el contrabando, para la explotación ilícita de yacimientos mineros, para la extorsión y para los demás delitos fuente de lavado de activos, artículo 323 del Código Penal. Eso hace muy difícil el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, que como ya se dijo aquí, no tienen todos los recursos financieros, pero sí tienen el deber de prepararse, de generar conocimiento, y para eso hay unas instancias como la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, también la financiera, pero especialmente la Superintendencia de Sociedades, que les brinda capacitación. La misma Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Entonces, el primer reto es entender la amenaza, entender amenazas, vulnerabilidades y riesgos en pequeñas y medianas empresas. Eso quiere decir enfoque basado en riesgo. Y quiere decir que no solamente es entender la recomendación 1 de Gafi, sino entender, si es posible, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Hay que entender no solamente enfoque basado en riesgo, sino debida diligencia, hay que entender beneficiario final, hay que entender las recomendaciones sobre actividades y profesiones no financieras designadas, a donde muchas de las pequeñas y medianas empresas están, y todo el tema de mantenimiento de registros y ir mejorando en tecnología. Entonces, el reto es conocimiento, preparación continua, preparación permanente, entendimiento de los estándares internacionales y de la normatividad nacional. Y un tema muy importante en este conocimiento es la autorregulación. Un reto importante es autorregulación. Es entender que la pérdida de reputación o la penetración de dineros de origen ilícito en la actividad económica de la empresa o de la organización lleva a pérdidas de reputación, y
esa pérdida de reputación lleva a pérdidas de productividad, de competitividad, de exportaciones y a la sostenibilidad de la empresa, a la existencia de la empresa. Entonces, hay que ir por medidas, en principio simplificadas, pero también ir aumentando en conocimiento para en ese checklist que no debe ser tan básico, estoy de acuerdo, pero que sí tengamos una especie de CIPLAF y vayamos en la medida de que el tamaño de la empresa va aumentando y vayamos haciendo transición hacia los sistemas de administración de riesgo. Reto, entender que el sistema antilavado es un facilitador del crecimiento económico y del diálogo entre el sector real y el sector financiero y que no es un costo de transacción o costos que no tienen un beneficio al final. Reto también la tecnología, conocer el entorno y el contexto de la empresa para saber cómo actuar y cuáles son las señales de alerta que debe haber. Y un reto para todo el sector de pequeñas y medianas empresas fundamental en todos estos procesos es la cooperación, la articulación entre todas las pequeñas y medianas empresas, seguramente a través del gremio. Yo creo que ahí dejo por ahora complementando un poco el excelente discurso de Liliana. Pues muchísimas gracias, Javier, y pones unas cifras muy preocupantes sobre la mesa. Abordar el tema se convierte cada vez que avanza el análisis en algo mucho más complejo, porque es que además todo ese dinero circulante seguramente contribuye a aumentar los altos índices de inflación, que sumado a la crisis Rusia-Ucrania, pero además a los posibles impactos negativos de la recesión económica, pues impulsa y empuja a las personas posiblemente a querer acceder a estos mecanismos ilegales para lograr de alguna manera estabilidad económica, financiación y a tomar medidas desesperadas como los usos de esquemas piramidales que por supuesto no tienen ningún tipo de regulación. Y Daniel, tú eres un gran experto en la materia, hemos tenido la oportunidad de compartir en muchos escenarios, celebro mucho que estés aquí también y nos interesa mucho escuchar tu visión, sobre todo asentándolo mucho a las pymes, tú que conoces el escenario porque trabajamos mancomunadamente en ICC sobre la materia, más aún después de un amplio trabajo que se hizo la semana pasada en la Cámara de Comercio en el Simposio Internacional. Muchas gracias, queridos amigos, a todos, a Naciones Unidas, al UNODC, a Juan Francisco Amezquita, a María Mónica Conde, a María del Pilar, a Natalia Rojas y a todos los panelistas, queridos copanelistas, qué bueno volver a verlos otra vez, pasan los días y no se ve uno, y gracias a ti pues por moderar, tenemos un lujo de moderador. Yo oí a Pilar Chavarría y no podría dejar de decir que la última vez que me senté en este panel en Naciones Unidas hace unos años, Pilar te va a contar, mi equipo de fútbol, el glorioso Santafecito Lindo, estaba de primero y ahora amanecimos el día de hoy de primero gracias al Once Caldas, así que es importante celebrar eso. Lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces, nada, yo diría que los principales retos que tenemos en Colombia, yo creo que están asociados fundamentalmente y en primer lugar con el tamaño de las empresas. Yo acá estaba tomando unas notas mientras que los oía, lamentablemente no pude estar en todas, pero acá tomé unas notas. Las compañías colombianas son pequeñas, este es un mercado muy pequeño. Uno cuando ve que una empresa grande, es una empresa que tiene activos, algo así, me estoy inventando un poco, como 30.000 millones de pesos en activos y pueden ser ventas de como 20.000 millones de pesos, eso es una empresa pequeña, eso hoy en día con el dólar son como $12.50 hoy a la fecha. Entonces uno con activos de 12 dólares tratando de gestionar los riesgos, pues me lleva al primer tema que me preocupa mucho a mí y es que las compañías no tienen con qué, esa es la verdad. Cuando uno ve que el empresario está tratando de pagar salarios, salir adelante, enfrentarse con la DIAN cuando llega para la devolución de impuestos y tiene que hacer un chantaje el funcionario para poder devolver los impuestos que ya le retuvieron. Y empieza entonces a pensar que ahora, me hicieron en Ecuador hace unos días una pregunta en un foro de estos que había cambiado el compliance de hace 20 años a hoy. Y la respuesta es relativamente sencilla. Es que pasamos de un compliance en que estaban los gatekeepers. Los gatekeepers son los que tienen que guardar esa puerta por donde puede hacerse el lavado. Los gatekeepers eran los bancos, se entendía que eran los bancos. Entonces quienes sabían de compliance en lavado eran los bancos. Y hoy en día los gatekeepers somos todos nosotros y todos nosotros no tenemos los recursos de los bancos, pero además se volvió un compliance multidisciplinario. Entonces yo te pongo un ejemplo y es el tema de ciberfraude. Ahora le están colgando a los compliance officers para que trabajen en conjunto con las áreas de informática
al tema de ciberataque. Los compliance no tienen ni idea de ciberataque. La gente confunde fraude con corrupción. Son temas totalmente distintos. Entonces tenemos ahora, para los que no son colombianos, secuestrada una entidad pública como el INVIMA, que estuvo secuestrada varios meses. O sea, Dios por Dios, eso es un tema que afecta a todos los colombianos. Entonces termina una empresa que no tiene cómo, que va a la entidad, que su trámite se demora 8 meses más, que tiene que pagar, digamos, que tiene que usar capital de trabajo para sobrevivir. Y un tema, los criptoactivos. En Ciudad de México, yo estaba en Ciudad de México, en un foro del Latin Lawyer hace un par de meses, en junio, presenté un tema que es muy preocupante. Yo me tomé una tarea muy sencilla. Mi hijo Jerónimo y Adelaide, mis hijos de 9 y 7 años, hubieran podido hacerlo igualito. Y fue coger un mapa de los lugares en Colombia en que más se transaban criptoactivos, ¿ok? Y cogí, como eso no sé si existe todavía, el papel es que uno calca el transparente y básicamente sobrepuse el mapa de donde se lavaban activos en Colombia, que eran los sitios del narcotráfico, en un país que nada en narcotráfico, nada en cocaína, nada. El país va peor que nunca, entonces, en esos lugares, o les gusta mucho en los lugares que hacen narcotráfico los criptoactivos y la tecnología, o están lavando dinero a 3 manos. Esa es la respuesta. Y entonces uno ve zonas del país en donde realmente no hay carreteras, hay narcotráfico y hay criptoactivos. Entonces es el negocio más divino. Antes ustedes veían, yo me acuerdo chiquito, niño, esa vaina que hay de aeropuerto, hoy en día yo veía la noticia que cogían a alguien con maletas de dinero en efectivo. Ya no tienen que tener maletas. Lo único que hace es que el que exporta cocaína, le dicen acá te pago unos criptoactivos y entonces yo lo liquido del mercado. Hay gente que hace arbitraje. Ya tenemos casos en Colombia. Hablé esta mañana con alguien de la fiscalía que está acá. Tenemos casos en Colombia de investigaciones por lavado de activos en Colombia, por compañías que hacen trading por criptoactivos, porque llegan y hacen arbitraje y van y compran, le llaman los cajeros, unas personas que en Medellín y en Bogotá recogen criptoactivos por todos lados, los recogen en el mercado, también hacen arbitraje, o sea, el de 100 le ganan 20, se lo recibe, se los venden a estas empresas que se gastan hoy en día millones de dólares. Es impresionante el volumen que están transando, las compran y a su turno la liquidan en Miami y divino el negocio, todo el mundo gana. Eso no existe. Entonces el oficial de cumplimiento tiene que entender criptoactivos. ¿Cómo? Yo no he oído hoy hablar de esto, pues claro que llegué tarde. ¿Cómo hace uno una debida diligencia hoy en día respecto a estas nuevas realidades? Es que a mí no pueden decirme que una compañía compró para hacer arbitraje de criptoactivos, compró $1 millón mensuales de criptoactivos y no hizo la debida diligencia para ver si los tenía en su balance el vendedor. ¿Por qué los adquirió? ¿Cómo los adquirió? Muestren los contratos. ¿Por qué llegaron? Eso no puede pasar. Y tenemos que dejarse los de la vista gorda, que no entendemos que eso no importa porque es importante. Yo diría el tema de la evasión fiscal. El tema de la evasión fiscal, hay ríos de tinta sobre el tema de la relación entre la evasión fiscal. Alguien lo mencionó esta mañana, evasión fiscal y el tema de lavado de activos. Es un tema. Entonces resulta que los compliance officers hoy en día les colgaron, cada vez le cargan más cosas. Entonces le colgaron el tema de los FATCAs, por ejemplo, el Foreign Account Tax Compliance Act y el CRS. ¿Qué sabe un abogado de compliance o un contador en compliance del tema del FATCA? ¿O quién sabe acá del tema de CRS y cómo se maneja el tema cuando hay varias oficinas en la región? Entonces, es simplemente a tu pregunta un tema de incapacidad de actuar. Ya voy a terminar. El tema de corrupción, por supuesto. Hoy lo mencionaron, mi querido amigo Deveo lo mencionó. El tema de corrupción y el lavado de activos es gigante. Están íntimamente relacionados, pues tienen que lidiar con eso. Alce la mano el que sienta que su compañía tiene algún riesgo de inhabilidades e incompatibilidades en Colombia. Allá la doctora. Bueno, ustedes no sé si saben, pero hoy en día, en el 2022, es el año que más, óyeme, que más temas de inhabilidades e incompatibilidades se han reportado de problemas. Quiere decir que una compañía que hace negocios con el Estado, que contrata al ex viceministro o a un alto directivo de una entidad pública, se lo lleva para su compañía porque es lo que sabe. El que trabaja en el Ministerio TIC se lo llevan para los grandes de tecnología y resulta que un día, oh sorpresa, le llega una carta del ministerio que le compra $22 millones al año y dice, oye, gracias por estar con nosotros 20 años en Colombia, te vamos a terminar los contratos porque incurriste en una causal de inhabilidad y te vas del país. Ya estamos en esto, entonces, vía judicial en un caso. Eso, entonces, ¿y de quién la culpa? Oye, ¿a quién fue? No, es que el compliance officer, ¿cómo no se dio cuenta del tema de inhabilidad? No, pero por favor, es que al compliance no puede encargarle todo eso menos si yo vendo 30.000 millones de pesos al año. Y el tema de las sanciones. Yo les voy a decir una cosa, nosotros en Colombia
estamos en un momento muy delicado. ¿Por qué? El tema de la guerra, por ejemplo, que tú mencionabas de Ucrania y Rusia. Nosotros tenemos un porcentaje de los fertilizantes nuestros que vienen de allá. Es que Colombia hoy en día es un solo mundo. Entonces llegamos, compramos cosas. El tema de las fronteras de Venezuela. Hoy en día, antes eran compañías pequeñas locales. Hoy en día cualquiera de ustedes tiene compañías que están al menos en varios sitios de Colombia y muchas en la región. Y nos dicen que van a abrir fronteras. Y yo les digo una cosa. Y entonces, ¿cómo navegamos el tema de las sanciones? La semana pasada tuvimos un caso muy delicado en donde tuvimos, la verdad, confieso, una gran ayuda del gobierno nacional. La verdad, gran ayuda en entender esto junto con la fiscalía, en donde una compañía tenía un proveedor importante en un tema portuario, en donde uno de sus contrapartes en el tema de third party due diligence que mencionaban, era una compañía listada en OFAC, lo que se llama artificiosamente. ¿Qué es eso? Que cualquier compañía que es controlada 50% más, se llama el 50% rule, 50% más por una listada en OFAC, automáticamente, pues, hay 4 estatutos de OFAC, pero en los 3 de los 4 se dice que aplica la regla que así no esté listada, se entiende listada. Y entonces, ¿quién le preguntó al beneficiario final? Tú preguntabas, ¿quién le preguntó? Y resulta que ahora una compañía que es multinacional, que viene desde Canadá hasta Brasil, está en un problema por una compañía que vende 30.000 millones de pesos en Colombia, que eso es chiquito para esta compañía, en un problema global de OFAC, porque alguien contrató con una compañía lista de OFAC. Entonces, en suma, yo te diría que con estas notas que tenía acá para arrancar, bueno, tal vez una última cosa, el tema FinCEN, el tema de tecnología. FinCEN sacó la norma, el Anti-Money Laundering Act del 2020, que fue el que le vetaron cuando el expresidente Trump vetó la ley y le hicieron un overriding en el Congreso. Esa trae expresamente una norma que le dice a las compañías, ¿saben qué? Dediquen recursos al tema de tecnología. Pero por favor, ¿sabes cuánto vale para una compañía que de 30.000 millones de pesos usar recursos para realmente hacer un trabajo juicioso en temas de tecnología? Y los ROS no son el problema. Hay suficiente ROS, con los que hay que meter la inteligencia financiera. Con los 20.000 que tenemos, no sé cuántos al año, tú puedes tener la cifra. Yo creo que hubieran como 20.000 al año. Uno con eso, buena inteligencia, por lo menos con los que llegan, hay que hacer algo. Lo que no puede pasar es que sigan mandando ROS, incentivando a más ROS y no pase nada. Daniel, muchas gracias. Con este muy amplio panorama que nos das. Quisiera resaltar algunas palabras claves: conocimiento, autorregulación, conciencia para enfrentar, reducción de trámites, combatir delitos conexos al lavado de activos. Intenté resumir porque es mucha información, pero esto nos permite entonces abordar la siguiente pregunta. Y si les parece, comenzamos por Javier. Con todo este panorama tan complejo, ¿qué estrategias consideran que se pueden implementar, un esfuerzo colectivo entre empresarios, Estado, sociedad civil, para que sobre todo las empresas, las pequeñas y las medianas, puedan superar estos retos? Ya tenemos un diagnóstico claro, ya tenemos de la mano de ustedes un panorama complejo, pero ante las realidades tenemos que ofrecer herramientas a este público y a este segmento de pequeñas y medianas empresas. Quisiera que nos pudieran comentar su perspectiva sobre el tema y cuáles esfuerzos se pueden implementar articuladamente. Solamente para responder una pregunta anterior, son más o menos 20.000 reportes de operación sospechosa de 23.000 sujetos obligados a reportar. Son 20.000 que llegan. Y sí hay que trabajar muchísimo en la calidad del reporte y Claro, para el reporte efectivo. Y yo creo que eso es parte, para empezar, una parte de las estrategias. Y es el tipo de reporte y la calidad del mismo. Y eso se hace, insisto, con varias estrategias. La primera es enfoque basado en riesgo y es estar entendiendo todo el tiempo quiénes están a mi lado, quiénes son mi competencia, quiénes trabajan conmigo, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, quiénes son las personas que trabajan, mis empleados. Y que todos estos empleados además tengan todo el conocimiento sobre ese contexto y ese entorno alrededor de la empresa. Para esto se necesita información. Entonces, una de las cosas que se pueden montar y mucho de lo que se puede hacer es información que tiene la empresa e información que está en fuentes abiertas. Entonces, uno puede crear sistemas de información
sobre la empresa, sobre el sector, el subsector o la actividad económica, sobre el entorno, con fuentes abiertas. Eso es lo que me permite analizar información y no se necesita mayor cosa. Se necesita Excel, se necesita, bueno, si uno quiere ser más sofisticado, Python y R, pero eso es, además eso es gratis, o sea, no requiere costos. Y con esta información, generar todos los modelos y todas las señales de alerta. Y un buen reporte. Estrategia es un buen reporte. Y punto clave en el reporte es que la unidad de inteligencia financiera les evalúa la efectividad. Hay unos indicadores de completitud del reporte, que es si en el sistema de reporte en línea o lo que reportan las personas, eso es más difícil para las pequeñas y medianas empresas. Tiene la descripción de la operación, el monto de la operación, el periodo de la operación, plenamente identificados a quienes hacen parte en la operación, las señales de alerta, la posibilidad de anexos. Todo eso es importante, pero ustedes mismos podrían tener una evaluación previa de lo que van a reportar, porque además, si no reportan bien, también ahí sí se convierte en un costo. Y no solamente en un costo para la entidad, sino en un costo para la unidad de inteligencia financiera y para el resto del sistema, que desde ese primer disparador, que es el ROS, se está dificultando mucho el análisis para que llegue a un proceso de investigación criminal importante y que llegue a sentencias condenatorias. Importante es en el sistema, y aquí es a donde entran más específicamente en la estrategia, que debe ser una estrategia de cada uno de los actores en prevención, detección, investigación y judicialización, es decir, los oficiales de cumplimiento, llámense de pequeñas, medianas, grandes empresas, las superintendencias en la parte de prevención, hablo de todas las superintendencias que tienen vigilados, gente que tiene sujetos obligados que tienen que reportar a la UIAF. La UIAF en la parte de detección, aunque realmente ustedes y todos los sujetos obligados a reportar y los que no están obligados y que hacen prevención, también hacen detección e inteligencia financiera de alguna manera. Y tienen que unirse con la fiscalía, con la policía judicial e inclusive con los jueces. Hay tres tipos de capitales que fortalecen un sistema o que conforman un sistema o que hacen parte de ese sistema antilavado. El capital tecnológico, que no lo tienen que tener desarrollado al 100% ni a todo costo las pequeñas y medianas empresas, lo tiene el sistema. El capital tecnológico, el capital humano, que sí lo deben tener muy bien desarrollado con sistemas de información básico, con preparación y capacitación permanentes, frecuentes durante todo el año de todas las personas que trabajan en la organización. Y en toda la parte de la cadena, capital humano en prevención, en detección, en investigación y en juzgamiento. Capital humano preparado, por eso es capital humano. Pero el más importante es el capital intangible. El capital intangible es la generación de confianza entre todos los actores del sistema para que puedan cooperar. Ahí se requiere un liderazgo muy importante de los gremios, un liderazgo muy importante y un diálogo permanente con las superintendencias, con la UIAF, con la Fiscalía General de la Nación, con la policía y con los jueces para que entre todos se preparen y todos les aporten. Nosotros propusimos algo que se llama plataforma de entrenamiento multidimensional, que es una plataforma de entrenamiento a donde todos los actores del sistema pueden acceder a ella. No está desarrollada, hay que desarrollarla. Pueden acceder a ella, pero esto fortalecería mucho el sistema y les ayudaría mucho, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que no tienen todas las posibilidades de formarse, de acceso a toda la información, de acceso a tecnología, pero que tienen un deber y un compromiso con su sostenibilidad y con el sistema antilavado. Esa plataforma de entrenamiento multidimensional es una plataforma a donde todas las personas del sistema en cada una de las fases de se preparan, no solamente en la función que ellos desarrollan, sino en la función que la otra fase del sistema tiene que desarrollar. Es decir, si yo estoy en prevención, si estoy en la superintendencia de sociedades o soy oficial de cumplimiento, tengo que entender qué hace la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera y todos los demás en prevención deben entender cómo es el proceso de investigación criminal y el proceso entre el fiscal o la fiscalía y su policía judicial y qué es lo que requieren los jueces al final de la cadena. Esto que es como un juego de roles, que es una preparación en todas las fases del sistema,
es fundamental para que todos entiendan qué información le tienen que entregar al receptor. Siempre insisto en esta frase. La información es útil solamente si le sirve al receptor. Todos creemos que hacemos lo mejor en cada una de las fases del sistema antilavado y que entregamos la mejor información, pero probablemente no evaluamos si al receptor le está funcionando esa información. Hacer una plataforma de entrenamiento, y ese es el llamado a toda la institucionalidad y a todos los sectores, podría ayudar a fortalecer, a subir el conocimiento, a estandarizar el conocimiento en cada uno de los actores del sistema, y eso ayudaría muchísimo a las pequeñas y medianas empresas. Yo dejaría por ahí, hay un reto gigante y también estoy de acuerdo, entender en todo el sistema, todo el tema de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, tener una regulación muy fuerte sobre el tema, ser mucho más decididos, pero eso no depende de las pequeñas y medianas empresas, eso depende del gobierno, que tome una decisión y que discutan. Pues estamos hablando del Banco Central, estamos hablando de la Superintendencia Financiera, de las demás superintendencias, estamos hablando de la DIAN, de la misma Fiscalía General de la Nación, que tomen una decisión sobre qué se va a hacer con activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. La UIAF sacó la resolución 314, la Superintendencia Financiera hizo todo el experimento de la arenera y tiene una circular, tengo entendido, todavía en comentarios. El SAGRILAF tiene también una parte, pero todavía no está sólido el tema. Y esa es una caja negra que nos puede involucrar en algún momento, moviendo muchísimos recursos, cuantiosos recursos, que pueden afectar a la organización o a la empresa. Yo dejaría por ahí por ahora. Javier, muchísimas gracias. 3 temas a resaltar muy rápido: la información, la calidad del reporte, la evaluación de la efectividad de la información y el diálogo interinstitucional, que me parece un tema interesantísimo, tentador, y le pido a Liliana que se deje tentar y que nos cuente desde la institucionalidad cómo ve esa propuesta que Javier nos pone sobre la mesa. Bueno, sí, digamos que la articulación y el esfuerzo colectivo entre sociedad, empresas y gobierno es importantísima en esta lucha contra el lavado de activos. Necesitamos a las empresas para que alerten al Estado sobre estos actos ilícitos que se están cometiendo. Necesitamos también al supervisor para que guíe y acompañe a las empresas. Hay que ver al supervisor no solamente desde el punto de vista del cumplimiento normativo, sino también darle un enfoque pedagógico, porque como se ha hablado acá, el conocimiento es muy relevante. Creo que es muy importante que haya unos programas de sensibilización y capacitación a estas pymes para que puedan tener una prevención de lavado de activos efectiva. Claramente esta plataforma es una muy buena idea y las alianzas con las agremiaciones son muy importantes. Nosotros hemos hecho capacitaciones a agremiaciones, pero que todavía están muy alejadas del tema, no entienden las obligaciones y no entienden, digamos, la finalidad de estos sistemas. La superintendencia trabaja muchísimo en pedagogía, hacemos más de 30 sensibilizaciones o capacitaciones al año a más de 5.000 o 6.000 personas, pero nos quedamos cortos y haciéndolo solos no es suficiente, necesitamos un esfuerzo colectivo donde estén todos los actores involucrados. Uno de los retos más grandes para la superintendencia, que se sale ya un poco de la respuesta, pero creo que hay que ponerlo de presente, es que nosotros tenemos un tema de supervisión de multisectores. O sea, nosotros tenemos empresas de diferentes sectores y tenemos que entender cuáles son los riesgos de cada uno de esos sectores y cómo abordarlos. Y eso es algo que todavía, pues apenas estamos empezando a trabajar en eso y necesitamos, digamos, muchos esfuerzos para entender esa problemática y cómo abordarla. Creo que, no sé, ya. Solamente un dato curioso que estamos en otra delegatura de la Superintendencia de Sociedades ha estado revisando unos temas y en Putumayo, en un pueblito en Putumayo, hay como 3 cajeros de criptoactivos. ¿Son muy avanzados en tecnología o hay un...? Uy. Pues mira, querido José María. Yo creo que es avance, Daniel. Yo creo que es avance. Yo también. Sí, Yo por creo que favor, Daniel. José María me regaña con razón por el tiempo, pero empezamos 20 minutos tarde. El doctor Javier se demoró 25 minutos saludando y agradeciendo. Y a mí me regañan, ¿no? Pero bueno. Yo diría que el mayor reto… Es por la confianza, Daniel. Es por la confianza.
Hubo un evento en Naciones Unidas hace como 6 años en que estaba recién nombrado el anterior superintendente. A mí me invitaron en Cartagena con la señora ex vicepresidenta. Yo le decía al superintendente de entonces que lo único que necesitamos, de las muchas cosas, más que regulación, yo creo, en Colombia tenemos regulación, cuando entramos a la OCDE lo vimos, estábamos relativamente bien, nos faltan algunas cosas como siempre, pero es un tema de enforcement. La diferencia entre Colombia y Noruega es enforcement, es que la gente de verdad sepa que cuando hay normas no hay que meter más compañías, que yo sé que estamos en un esfuerzo, pero hay que hacerlas, que sepan que hay que cumplirlas. Y yo diría que en cuanto a una estrategia a implementar, un tema, y me encantan los ingleses que dicen KISS, Keep It Simple, Stupid, ¿no? Si uno vende 30.000 millones de pesos al año, que no puede, digamos, pagar una asesoría, dedicar a gente de tiempo completo, un equipo, yo diría cosas absolutamente elementales y por favor, excúsenme el simplismo. Los gestores de las compañías tienen que entender que eso es un riesgo de verdad, que las compañías se acaban con estos riesgos. Alguien mencionaba hoy Mossack Fonseca. Mossack Fonseca acabó con una organización, la acabó en cuestión de 3 días. La Riviera, caso de la Riviera, por cierto, hay un proceso en España, el cual yo soy testigo experto, Pilar, que es en Cortes de Barcelona. Yo soy el testigo experto en materia de lavado de activos y en ese caso, esto es público, lo estoy contando, nada, todo está en la prensa. Acaba una compañía, ¿no se acuerdan? Yo presenté como prueba en el juzgado en Cataluña que en 3 días, oiga, 3 días la han terminado todos los contratos, desde la reunión de la superintendencia, 3 días, todos los bancos y los proveedores, los auditores, todo, es una bancada. Entonces, primer reto, yo diría que entiendan que es un tema en serio, acaba compañías. Y dicho eso, yo enfocaría, los recursos son limitados y las compañías se dedican a otras cosas, a vender carros, a vender empanadas, a ver que hablan de empanadas esta mañana, a vender, no se dedican al compliance y no puede ser el foco del trabajo, pero hay que hacer cosas fundamentales, asignar responsabilidad. A mí me aterra cuando veo ahorita compañías que no quieren contratar oficiales de cumplimiento y aprovechando la norma, la super, que es muy buena, no es un tema de la norma, sino quieren tercerizarlo, pero por favor, no hay nada más enriquecedor que contratar a alguien in-house que se dedique a eso, así tenga 14 horas de experiencia profesional, con que se dedique desde que entre su día entero a pensar en esto, a preguntarse, a hablar con la gente, a concientizar. Eso es el mejor remedio para que haya una conciencia colectiva. Lo otro, asignar responsabilidades. Lo otro, entrenamiento. De nuevo, yo me aterro cuando veo temas de oficiales de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene que entrenarse en las cosas relevantes. Yo mencioné algunos temas ahorita, pero son esos los temas. Cuando hicimos, ¿te acuerdas, José María, el diplomado de ICC en temas de compliance officers? Veíamos esos temas, generación de capacidades políticas, temas de inhabilidades, eso es lo que tiene que vivir el día a día, entonces hay que aterrizar entrenamiento en eso. Otra cosa y por último, conocí un tema, si me dicen, oiga, no tengo plata, no tengo tiempo, no tengo interés, mínimo, tiene que sentarse alguien de manera inteligente, hacer una segmentación de contrapartes, alguien lo decía hoy, no todas las contrapartes son iguales. El proveedor que me provee bienes que representan el proveedor del 90%, ese no tengo derecho a no conocerlo bien. No hay derecho. Ese conocerlo bien. El que representa el 1% de golpe, sí. Y alguien decía que no se puede. Claro, se puede. Si tengo 5 proveedores, pues es un tema de nuevo de razonabilidad. Pues debería haber los 5. Claro que se puede, si son 5. Si son 10.000, no. Ver contrapartes, los clientes. Yo puedo ver el que me compra el 80%, tengo que conocerlo. Entonces yo diría hacer cosas sencillas. Keep it simple, stupid, en esas cosas que acabo de mencionar, para arrancar. Yo agregaría, sí, hay que establecer como unas políticas, unas reglas claras de qué herramientas puedo usar, cómo actuar y cómo gestiono ese riesgo, pero no tienen que ser tan sofisticados. Pueden ser unas reglas simples para comenzar. Y hay que tener el sentido común. Si una empresa ve que algo suena raro, que este cliente está haciendo algo inusual, pues tener sentido común y informarse y pedir y documentar el tema. O sea, lo más importante es tener sentido común porque tampoco es tan sofisticado el tema. Y una cosa, el doctor Alberto Lozano, ¿dónde está? Doctor Alberto, se voló. Pero, por ejemplo, en temas, doctor José María, en temas de consultas de listas, por ejemplo, no hay que encontrar, lo que hay que hacer es, hay suficiente información pública para hacerlo. El doctor Alberto tiene una posición que ha sostenido que uno no puede acudir a ciertas listas públicas porque son reservadas por protección de datos. Por ejemplo, el de la policía, métanse a la policía a buscar, ¿no? Yo después de cada fiesta, un viernes de aguardiente, miro si estoy en esa lista, antecedentes judiciales, 79, pongo la cédula y aparece si uno no está con antecedentes judiciales. Eso es gratis, pero hay una cosa que dice, ojo, esto solo puede consultar el dueño de la información. Eso
por expertos en datos, en foros lo han dicho, eso no tiene ningún efecto, se pueden consultar, lo que tú dices, cosas gratis en la superintendente. Muchas gracias, pero creo que me estaban adelantando. Por favor, Si, Javier. si me permiten, Porque esto se puso interesante. ese tema me parece muy importante Este y análisis. lo mencionaba antes y es uso de fuentes abiertas. O sea, no se puede decir que no tenemos información porque sí hay información que se puede consultar. Y lo acaban de mencionar ejemplos, como hay información de Procuraduría, como hay información de otras fuentes que se pueden consultar. Aparte, obviamente, de consultar otro tipo de listas, o se puede consultar lista OFAC o listas de Naciones Unidas, todo eso se puede consultar. Pero aquí, más que decirles a ustedes que pueden consultar toda esa información, es un llamado también a la institucionalidad para que haya un mayor esfuerzo de entregarle más herramientas a los oficiales de cumplimiento o a las personas que trabajan en estos temas, sea pequeña, mediana o gran empresa. Porque, y voy a referirme al tema de beneficiario final específicamente. Le dicen ahora a las empresas, o le decimos que hay un estándar y el estándar hay que cumplirlo y se está cumpliendo y seguramente con el registro único de beneficiario final de la DIAN en el próximo pleno que hay en diciembre, como el 12 de diciembre en Buenos Aires, ese estándar será recalificado como cumplido para Colombia. Pero este es un tema que es muy importante para el tema tributario, para el tema fiscal que viene de la OCDE, que viene del Foro Global. Eso es importante, pero yo creo que para el tema antilavado hay que dar más herramientas. Cumplimos el estándar, cumplimos Foro Global, OCDE, pero el oficial de cumplimiento debería tener acceso a más información para realizar su trabajo, transfiriéndole la reserva que sea necesario transferirle. Pero a veces le exigimos mucho y lo digo estando desde las dos partes, viendo las dos partes, y no lo digo por este momento, lo digo también habiendo estado en Ecopetrol, en la vicepresidencia de cumplimiento, que también vi muchas limitantes. Entonces, eso hay que mejorarlo desde la institucionalidad. Porque no es solamente cumplir el estándar, sino ser efectivos. Y si no somos efectivos, vamos a incumplir también lo que se denominan los 11 resultados inmediatos de efectividad y no vamos a proteger la reputación y no vamos a proteger realmente a las empresas. Entonces, ir más allá de ese cumplimiento del estándar, que es muy importante, y ver desde la institucionalidad, invitación a las superintendencias, a la UIAF, a todos los que hagan parte de esto, a la misma Fiscalía General de la Nación, cómo darle más herramientas de información. De conocimiento se puede hacer, pero de información para que hagan esas consultas en las áreas de cumplimiento es fundamental. Ese es un llamado. Cómo tener adicionalmente una ley o un código antilavado, porque hay muchísima dispersión en la normatividad antilavado colombiana. No queremos las 2.000 páginas de FinCEN en Estados Unidos, ya leerse 2.000 páginas, pero sí queremos 100 o 200 páginas a donde nos resuman todo. Hay una guía de supervisores que tiene la UIAF, que después de ir a Ecopetrol y ver que le tenía que reportar a muchas superintendencias y hacer muchísimo trabajo, y me tocaba buscar a quién y cómo le tenían que reportar, hicimos esa guía. Pero esa guía todavía muestra dispersión y muestra desactualización de normatividad. Entonces también la invitación es a trabajar en una norma que facilite el entendimiento de la normatividad. No es necesario tanta más normatividad si no actualizamos y organizamos la que tenemos actualmente. Ese era el comentario. Me pasé un poquito, pero... Javier, muchas gracias. Importante el llamado el que haces, interesantísimo y en pro del tiempo y de que continúe el evento, por supuesto. Quisiera que por favor le contáramos a nuestros empresarios, a quienes hoy nos acompañan, a este selecto público, también para aprovecharlos, y permítame que los diga un tan reputado grupo de expertos, de expertas hoy, para que se lleven unas ideas concretas a nuestro público, y es cuál sería una buena práctica, cuál sería una buena metodología innovadora de una empresa en esta materia. Para prevenir precisamente lavado de activos, que se puedan llevar unas ideas concretas y que puedan aplicarlas en sus compañías, en sus empresas y en su diario de venir, por supuesto, en sus actividades. Y bueno, me parece que cuando el debate ya estaba tomando más altura, el tiempo nos apremia, que es nuestro constante enemigo. Pero, por favor, Daniel. No, yo voy a decir una simpleza
hasta vergonzosa, pero hay que entender los riesgos. Es decir, yo lo que siento es que si yo estoy sentado en una compañía y estoy de compliance office, no importa qué compañía sea, no importa el tamaño de la industria, yo creo que lo más importante en una simpleza, el mensaje es, si de fuera como el take-out es, no puede uno llegar el domingo entrante y que alguien se sentado acá y no entienda perfectamente los riesgos que tiene de lavado de activos y financiación del terrorismo, que además está delicadísimo. Vieron el caso de financiación del terrorismo, que es un precedente muy delicado en esos días. Armas, decisión masiva de financiación, pues eso no existe, eso fue por cumplir un checklist de UIAF, y el tema de corrupción y entenderlo. Si uno lo entiende, creo que avanza muchísimo con eso. Yo diría esa muy corto. Complementando lo que dice el doctor Rodríguez, creo que cada empresa debe hacer una evaluación, una autoevaluación muy juiciosa precisamente de sus riesgos, pero que no sea que contrato a un tercero para que mire qué es lo que tengo, cuáles son los negocios, cuáles son los proveedores, en dónde estoy geográficamente, sino que internamente se entrevisten a las personas claves, revisen cuáles son sus contratos, revisen cuáles son sus operaciones, que haya un examen de autoevaluación, digamos, muy sensato al interior de la empresa, es uno, y tratar de estandarizar procesos. Obviamente, esto va a ir escalonándose en la medida en que la empresa es más grande o más sofisticada o tiene más negocios, pero así sea pequeña, empezar a estandarizar procesos y qué medidas se van a tomar para controlar estos riesgos. Y pues obviamente ya lo hemos mencionado, creo que toca fomentar el enfoque basado en riesgos con base en lo que les acabo de decir. Otro tema adicional que se ha hablado en el panel, que no responde a la pregunta, pero sí creo que hay que empezar a pensar en integrar, y que ya lo dijo el doctor Rodríguez, en integrar los temas de corrupción. Hoy en día la superintendencia tiene son dos temas separados. Está el programa de transparencia y ética empresarial para prevenir la conducta de soborno transnacional y otros actos de corrupción, y tenemos el SAGRILAF, todo el régimen de medidas mínimas para controlar los riesgos de lavado de activos. Creo que eso debería ir en un futuro integrarse. El otro día, de hecho, hablaba con el doctor Lozano porque yo quería entender por qué siempre se ha manejado como por dos vertientes. Y no sé si es porque las regulaciones fueron saliendo en tiempos diferentes, obedecían a convenciones diferentes, pero la verdad no tengo todavía la respuesta por qué se fue por dos caminos distintos, pero creo que hay que empezar a integrarlo y hacerle la vida más simple a las empresas para no tener que cumplir dos regulaciones aparte, sino que puedan cumplirlo en uno. Hacerle la vida más simple a las empresas, ese es el compromiso. Esa es la frase que vamos a sacar hoy de este panel, que es clave. Estoy de acuerdo. Extraordinario. Quiero antes tocar el tema de corrupción y soborno transnacional, pero especialmente hablar de corrupción, y lo dije al comienzo de este panel. La corrupción, hay muchas cifras y muchas metodologías para medirla, además muchas definiciones de lo que es el fenómeno de corrupción. El delito es los delitos contra la administración pública. La corrupción, insisto, hay corrupción pura, pero atacar la corrupción, que en todas estas estimaciones la que yo tengo es 2.9% del Producto Interno Bruto Nacional, es aproximadamente 30 billones de pesos al año. Puede haber otra metodología y alguien habla de 50, otros hablan de 17 billones, la que yo tengo es aproximadamente 30 billones de pesos al año. Pero es que la corrupción, aparte de tener problemas de cultura de legalidad, problemas éticos, efectos sobre la inversión pública y especialmente sobre la inversión social, es un fenómeno facilitador de los demás. No me voy a detener en decir exactamente cómo, pero tenemos los modus operandi, como la corrupción facilita el narcotráfico, cómo la corrupción facilita el contrabando, cómo la corrupción facilita la extorsión, cómo la corrupción facilita la explotación ilícita de yacimientos mineros o la trata de personas o el tráfico de migrantes o otros delitos fuente. Atacar la corrupción es atacar la generación de dineros de origen ilícito, es atacar la amenaza, pero aparte obviamente atacar el lavado de activos, pero digamos, atacando la corrupción le pegamos a todo transversalmente a las demás economías ilícitas. Resumo en unas palabras: entrenamientos especializados, clave para hacerlos permanentemente y digamos que los costos no son grandes. Lo dijeron aquí y insisto en ello.
entender los riesgos, enfoque basado en riesgos, entender los riesgos. Todos debemos ser conscientes de la protección de la reputación y de los negocios. Y cuando digo todos, es no solamente el sistema, sino dentro de la organización, desde la alta gerencia hasta el nivel más bajo, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto de la organización. Para eso, la capacitación y las sensibilizaciones deben ser permanentes desde quienes son responsables de enfrentar estos fenómenos en las empresas. Tener medidas simplificadas, pero eso dependerá de los riesgos que haya. Si hay mayores riesgos, hay que avanzar de las medidas simplificadas a unas medidas mucho más fuertes. Una recomendación al gremio: las cosas no son fáciles, pero me parece que si uno hace ese esfuerzo, podría ayudar mucho a las pequeñas y medianas empresas, y es crear una plataforma, ya no de entrenamiento, sino una plataforma de información, a donde pueda haber temas de entrenamiento, pero a donde todos puedan poner buenas prácticas, malas prácticas en los temas de prevención en el sector, tipologías, señales de alerta, e inclusive que desde allí se pudiera facilitar el diseño de un espacio obviamente con usuario y contraseña, desde donde pudieran hacer reportes más fácilmente a la UIAF, y además se hiciera un seguimiento a qué acciones o qué aportes se está haciendo en esa plataforma cada una de las pequeñas y medianas empresas. Y la última invitación es a jugar. O sea, nos vamos a poner de pie, no vamos a jugar en este momento. A jugar para el conocimiento. Creo que la mejor forma, y eso está desde que somos niños, los concursos de conocimiento todo el tiempo, con algún tipo de incentivo y con una estadística de esos récords que tienen sobre cada uno de los temas de prevención de lavado de activos en las organizaciones, es muy importante, y eso va generando más poder para la organización. Es eso. Qué brevedad, ¿no? Como colofón de esta charla, solo puedo decir que me he sentido profundamente honrado de compartir con semejante experta y semejantes expertos en la materia. Profundamente honrado de compartir con un público tan selecto que he estado supremamente atento, y créanos que para quienes nos sentamos acá es la mayor recompensa. Sean siempre bienvenidos a la Cámara de Comercio de Bogotá, y por supuesto estamos siempre a sus órdenes. Muchas gracias.